por fe, porque le cree a Dios de verdad, porque no duda. Porque ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, de los hijos de Dios. Entonces, si tú tienes ese Espíritu en ti, Él va a venir y va a tomar todo lo suyo. Entonces, si tú tienes su Espíritu, Él te va a absorber a Él y vas a ir donde Él está. Porque tú tienes su Espíritu. Porque esto es del Espíritu, mis amados. Más que lo físico. Porque en lo físico tú tienes que tener un orden para el mundo, para que ellos vean tus obras y que te comportas en Dios. Pero lo más importante es tu espíritu. Primeramente, ver que siempre estés en Dios, que Dios esté en ti. Así cuando Él venga, Él te tome para Él con su espíritu. Porque ese es el sello de los que van a ser llevados al cielo. Dice, porque todos estaban con un sello en sus frentes. Y le dijo, también sale en Apocalipsis, le dijo a las plagas, le dijo, atemoriza a los hombres por 6 meses, pero a todo árbol verde no toques, y no toques a nadie que tenga el sello de Dios en su frente, que es el Espíritu Santo, que es parte de Dios. Entonces todos ellos van a ser tomados para Dios, porque son parte de Él. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a ser llevado. Porque Dios viene a buscarse, dice, y vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si entiendes eso, Él se va a tomar a sí mismo. Él va a tomar su espíritu. Todo lo que Él, por su espíritu, todos los que tienen su espíritu, Él se va a tomar a sí mismo. Dice, vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy. Entonces Él va a tomar su espíritu. Dice, y a donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces por medio de su espíritu Él los va a tomar. Y habla de hartos, de varios, de vosotros, de los que crean en la verdad, en el evangelio de salvación, en la santidad de Dios. No el que predica, dice, porque nadie puede ser salvo, nadie puede ser santo, porque nadie es esto. Porque el Señor dijo, nadie es santo. Y mientras estemos en nuestro estado carnal, nadie es santo. Pero por Dios somos santos. Y todo el que tiene a Dios en él, por Dios es santo. Y busca la santidad. Porque el que tiene santidad en él, busca la santidad. No busca ser santo por Dios buscando el pecado, sino se agrada de lo santo. Busca lo santo y lo correcto. Porque tiene lo que Dios es. Tiene el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu se agrada de lo santo. Sabiendo que Él ya no es santo. Porque el santo es el que nunca pecó. Y todos sabemos que nosotros, aunque el Señor nos perdonó, pecamos antes. Entonces no estamos perfeccionados. Y de eso habla la santidad y lo verdadero. Pero una vez que el Señor venga, nos va a dar cuerpos nuevos, que va a borrar este cuerpo de pecado. Y ahí va a estar completamente la santidad de Dios en nosotros. Pero hoy en día, por Dios somos santos. Y no hay que buscar el pecado. No hay que buscar excusa para el pecado. No hay que buscar decir, porque por la palabra buscar y decir, no, es que aquí habla esto y lo otro, para seguir pecando. Porque si de verdad tenemos el Espíritu de Dios, buscamos la santidad. Buscamos lo santo, porque eso busca el Espíritu Santo. Escucha esto, el Espíritu Santo, ¿qué busca? Lo santo. Y si tú lo tienes en ti, tú te esfuerzas por buscar lo santo, sabiendo que aún en tu carne hay pecado, todo el pecado que tú hiciste antes, pero Dios te perdonó, te prometió limpieza, y dice, porque todo el que se arrepiente, yo no me acordaré más de tus pecados y rebeliones, porque todo el que pecó se rebeló ante Dios. No me acordaré más de tus pecados y rebeliones. O sea, Él lo borra, Él lo olvida. Entonces, ¿en qué permanece el pecado? En nuestra carne. Pero si permaneces en el Espíritu de Dios, como es lo correcto, ya no deberías pecar más. Ya no deberías buscar el pecado. Ya no debería agradarte el pecado. Entonces en eso, mis amados, eso es la verdad, eso es lo correcto. No buscar solo una palabra escrita si no la entiendes. No solo buscar algo ahí, porque si no tienes a Dios, no lo vas a entender en la verdad. Y te vas a perder. Y vas a caer en doctrinas y religiones y cosas que son espíritus que están en el mundo para engañar. Pero el Espíritu de Dios busca la verdad y lo santo. Y lo sabes. Cuando tú tienes a Dios, te das cuenta y abres los ojos y ves lo verdadero. Tú ya no puedes ver la televisión como algo común, como lo que ahí está mostrando en verdad. Tú ves como los espíritus que están entrando a los que miran eso.
como la mentira, la lascivia, como en una comedia te muestran el engaño y todo eso, hasta que algún día entró a tu corazón, quedó guardado ahí, y algún día Satanás lo usa, y tú lo ves como algo común y normal, pero es pecado y te separa de Dios. Y dice, por eso dice claramente, dice, el que no, el, en el que no hay santidad, dice, si no hay santidad, nadie verá al Señor. También dice, si no os hacéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Porque nosotros en nuestro estado de adultos hay pecado en nosotros. Pero si actuamos como niños, sin conocer el mal, como niños, pero niños puros, no como los que hay hoy en día, porque hoy en día Satanás logra por medio de la televisión o por medio de muchas cosas contaminar hasta los niños. Por eso tú puedes ver a guaguas, a niños, haciendo cosas obscenas y los adultos se ríen en su estado de pecado, disfrutan de eso, se gozan. Pero eso entra a los niños por medio de la televisión o por medio de los mismos adultos que cometen eso. Y después ellos se preguntan, ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es por no permanecer en Dios, por no permanecer en la verdad, en lo justo y en lo correcto. Y ese es el problema de hoy en día. Cuando hacemos las cosas sin Dios, terminamos mal, termina todo mal, terminamos en pleito, en peleas y atrapados por muchos espíritus del mundo que no nos ayudan en nada. Y somos esclavos. Nosotros creemos que queremos hacer eso, pero en realidad a veces no nos gustaría ser así. Pero no podemos dejar de hacerlo, porque solo Dios nos hace libre. Y en esa libertad que Dios nos dio, Dios nos ayuda, pero Satanás nos engaña, atrapándonos por la televisión, metiendo sus espíritus, por el mismo mundo, por los que Él tiene como instrumento, que no son de Dios, los utiliza, que ellos nos hagan sentir rabia o de alguna forma para entrar Él en nuestro corazón. Y así nos encadena, entrando cosas que nosotros no queremos ser, pero las somos. Y al final creemos que nos agrada ser así, pero no es así. No nos agrada ser así, sino que alguien nos engañó para que nosotros creamos que queremos ser así. No es verdadero, porque Satanás es engañoso y Él nos pone cadenas, pero Dios nos hace libres. Él nos da a elegir, pero una vez que tú entiendes que Dios nos da a elegir y tienes la sabiduría de Dios, te das cuenta que es lo más importante permanecer en Dios para poder ser libre y para poder salir de este mundo de pecado. Porque si no tenemos a Dios, no tenemos a Jesús en nosotros, no podemos salir. Por algo Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si tú no lo tienes a Él, no tienes el camino. Entonces, si tú no tienes el camino, ¿cómo te vas a dirigir al Padre? Si tú no lo tienes a Él, no tienes la verdad. Si tú no tienes la verdad, ¿cómo tú puedes enseñar verdad? Leyendo un texto escrito, a lo que se llama escritura. Entonces, si tú no tienes la verdad en ti, ¿cómo tú puedes enseñar a alguien si no puedes entender todo lo que está ahí escrito? Si tú no tienes el Espíritu en ti, ¿cómo vas a entender con el Espíritu las palabras del Espíritu? La entiendes con conocimiento humano, con lo que te enseña una enciclopedia, con lo que te enseña muchas cosas, pero no con lo que te dice Dios, con lo que te enseña Dios. Porque el que escribió esas palabras fue el Espíritu Santo. Y el único que puede saber el significado de esas palabras y parábolas es el mismo Espíritu Santo. Entonces cuando tú tengas al Espíritu Santo, Él te va a decir lo que Él escribió ahí y lo que significa, lo correcto. No, porque con doctrinas o Satanás puede distorsionar todo eso y convertirlo a su manera. Como hay iglesias y cosas que te predican que el Señor te bendice, que esto, y se llama las cosas de que te empieza a meter en tu mente que tú jamás con Dios vas a estar, el Señor te quiere bendecir y te empieza a poner tu vista en lo material, que el Señor te quiere bendecir solo de material y cosas, y te pone la vista en lo material del mundo, pero no en la vista en lo de Dios, en la verdadera meta, que es lo importante, la vida eterna, la riqueza espiritual de tu corazón, la hermosura verdadera, la sabiduría de Dios, lo más importante de tener fe, de seguir adelante, de no seguir la corriente del mundo. ¿Qué es la corriente del mundo? Si tú vas con todos hacen pecado,
Todos dicen que lo homosexualismo, el lesbianismo es normal, que divorciarse es normal, que casarse y divorciarse y casarse con otro es normal, que tener hijos antes del matrimonio es normal. No, estamos hablando en la verdad de Dios, en la justicia de Dios. Divorciarse y casarse con otro es adúltero, adulteras la carne, adulteras lo que Dios creó. Si tú tienes relaciones antes del matrimonio, se llama fornicación. Y eres un fornicario. Y eres condenado porque dicen los adúlteros, los hechiceros, los que se acuestan con varones. Todo aquel que ama y hace mentira, aún tú hablando y siguiendo en mentira, dice, todo aquel que ama y hace mentira, no podrá entrar al reino de Dios. Entonces son cosas muy delicadas y serias. No son juego, mis hermanos. No es un juego. No es decir que yo ahora voy a ver solo un momento esto y después voy a lo de Dios. Porque eso va a ser un peso en lo que tú aprendes en Dios. Porque mientras tú quieres aprender lo de Dios, va a estar el otro espíritu que tú viste ahí en ese programa o en esa comedia, va a estar ahí molestándote y no queriendo dejar entrar el conocimiento de Dios a tu corazón. Y no haciendo que tu casa sea un templo puro de Dios, donde está y habita el Espíritu Santo de Dios, sino que van a estar otros espíritus ahí en tu corazón y no va a ser solo la casa de Dios, el templo de Dios. Entonces en eso, mis amados, debemos seguir la verdad del Evangelio. Y perdónenme, pero la verdad de Dios es muy seria, santa y verdadera. Y me pasé de los minutos, porque solo puedo subir video de 15 minutos. Pero lo dividiré en dos partes. Dios sabe por qué. Porque a veces Él da palabra y es necesario para entenderlo. Y bueno, mis amados, me despido. Dios los bendiga y a todos mis hermanos verdaderos que se aman, se esfuerzan y siguen adelante, aun aunque nadie los quiera, aunque nadie esté con ustedes porque hablan la verdad, y aun siendo atacados, sigan adelante, no importando dónde lleguen o lleguemos, porque somos un cuerpo en Dios, somos la iglesia espiritual de Dios, donde está la verdad. Sigan adelante, no se debiliten, porque a veces es difícil, porque a veces hay guerras, porque a veces Satanás espiritualmente te dice, mira, se ríen, mira, nadie te quiere, mira, nadie te recibe, pero sigamos, porque Dios tiene el propósito, Dios tiene el camino donde nosotros debemos seguir. Aún no perdamos ninguna esperanza, porque nuestra esperanza es Dios, y Él nos va a sacar del mundo de pecado, y nos da la gracia, y nos da la fuerza para poder hacer y seguir haciendo todas las cosas. Porque yo creo que todos los que son mis hermanos verdaderos, más de alguno ha visto milagros, ha ayunado días, semanas y así, y no ha tenido problemas. Ha visto espíritus, ha visto a Satanás, ha visto espíritus de enfermedad, ha visto espíritus de tentación. Muchos pueden tener muchas cosas, pero sigamos adelante, porque Dios y todo ese mundo es real, porque solo por el Señor yo lo puedo saber, y gracias a Dios que Él nos ayuda, y por Él somos salvos, no por ninguna gracia de nosotros, ni siquiera la palabra que sale de nuestras bocas es de nosotros mismos, pero gracias a Dios que la tenemos, y por Él podemos hacer las cosas. Dios los bendiga, mis hermanos, y a los que no son mis hermanos, en el Espíritu, busquen de Dios. Dios es real. Y necesítenlo de verdad y arrepiéntanse de todo corazón, que es lo más difícil. Porque pueden intentar muchas veces decir, yo soy arrepentido por mi boca. Pero de corazón y de espíritu, cuesta mucho. Pero pídanle a Dios. Y aun si tú no crees, pero oras a Dios y lo sigues haciendo, Dios te va a dar el tiempo perfecto. Porque no te vas a rendir y vas a demostrar tu interés. Y Dios te va a dar tu cambio y transformación. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios no es un juego. Y no es un Dios muerto. Es un Dios vivo, real. Y que el mundo espiritual es más real que este mundo físico, material, que se acaba y se destruye, como tú, como tu cuerpo, como la vida, como las cosas, como el tiempo. Dios los bendiga y los ama.